Queridos hermanos, buenas noches. Vamos a tener esta charla breve sobre la iglesia y la homosexualidad. Es necesario, estimo, hacer esta charla porque muchos han creado confusión con algunas expresiones del Santo Padre y muchas personas me han pedido una clarificación. Como sacerdote, tengo el deber de preocuparme para que mis fieles conozcan la verdad. Es un deber de todo sacerdote cuidar siempre al rebaño, y se cuida al rebaño cuando se enseña la verdad, siempre muy unidos al Papa Francisco, el vicario de Cristo en la tierra. Vamos a comenzar con una oración. Como siempre debemos empezar todo acto que realizamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines con el Espíritu Santo, que nos ayudes a dar testimonio de ti, a ser católicos coherentes, a conocer la doctrina de la Iglesia para comunicarla a las personas con las que tratamos todos los días. Llénanos, Jesús, del Espíritu Santo para que te reflejemos ahí donde estamos. Y hoy, que estamos celebrando la memoria de San Juan Pablo II, te pedimos, Jesús, que nos ayudes para que, como lo hizo Juan Pablo II, no tengamos miedo de anunciar la verdad, de defender la verdad, de amar la verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, esta charla ha salido de una manera espontánea. Hoy tendría que haber dado la charla de Dios uno y trino, pero pienso que urge explicar este tema porque lamentablemente se ha tergiversado unas palabras del Papa Francisco. Y por eso es importante conocer la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, doctrina que es invariable, que no cambia. Y por eso, como les he dicho, urge señalar algunos puntos concretos. Vamos a hacer esta charla de una manera muy sintética, no quiero extenderme demasiado. La idea es comunicar las enseñanzas de la Iglesia. Entonces vamos a empezar ya con la charla. Tomé la decisión de preparar esta charla por la gran cantidad de mensajes que ya habían atorado mi celular último modelo marca Chanchito, y la también gran cantidad de personas que de varias partes me pedían una clarificación. Con mucho gusto hago esta charla y espero que les pueda ayudar. Vamos a ir remarcando puntos, ¿de acuerdo? Un primer punto es que abordar el tema de la homosexualidad no es fácil. No podemos señalar con exactitud las causas de esta condición. Es importante, hermanos, que no abordemos el tema de la homosexualidad de una manera superficial. No es un tema fácil de tratar. Las personas que tienen orientación homosexual son personas, como veremos a continuación. Estamos hablando de personas. Y esto quisiera que quede claro. El tema de la homosexualidad no es un tema que tiene que ser ideologizado, que tiene que ser tratado de manera superficial o frívola. Es un tema que exige seriedad, porque estamos hablando de personas homosexuales, pero personas. Y una persona, como veremos que enseña la Iglesia, merece respeto.
No podemos decir esta es la causa de la homosexualidad. Hay muchos factores. No es, repito, un tema fácil de abordar. Y la iglesia es realista. La iglesia tiene los pies en la tierra. La iglesia no tiene miedo de abordar estos temas. Y hay que abordar estos temas. Y los sacerdotes tenemos que explicar la doctrina de la iglesia sobre estos temas. No es un tema tabú. Hay que explicar este tema, pero siempre a la luz de la verdad. La Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2357, señala que la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. La Iglesia es realista. Hay personas que son homosexuales, hay personas que tienen atracción sexual, ya sea exclusiva o predominante, hacia aquellos que son de su mismo sexo. No conocemos exactamente la causa, el origen. Se habla de diferentes factores. Ahora no vamos a abordar ese tema porque nos supera. Lo que quisiera remarcar en primer lugar es que estamos hablando de personas y no sabemos en realidad de manera exacta el origen de la condición homosexual. Una segunda enseñanza es que Dios ama a todos los seres humanos, independientemente de su raza, religión, condición social y orientación sexual. ¿Estamos de acuerdo? Creo que todos estamos de acuerdo. Dios ama a todos los seres humanos. Las personas homosexuales son criaturas de Dios, son imagen y semejanza de Dios. Han costado la sangre de Cristo. Cristo ha muerto por todos. Este segundo punto es muy importante. Dios ama a todos los seres humanos. Sabemos que el amor de Dios es universal y que el Padre envió a su Hijo para que nadie se pierda. Dios ama a todos, porque Dios es amor. ¿Se acuerdan en qué pasajes de la Biblia está esta frase Dios es amor? ¿Se acuerdan? Primera de Juan 4:8, primera de Juan 4:16. Dios es amor, Dios ama. Ama a todos. Dice el libro de la sabiduría 11:24, amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces. Pues si algo odiases, no lo habrías hecho. A mí este texto me gusta mucho porque lo utilizo cuando hablo de la creación. Dios ama a todos los seres y de toda la creación visible, Dios ama más a los seres humanos. Dios ama a todas las personas. Ama a las personas heterosexuales y ama a las personas homosexuales. Dios no aborrece a una persona homosexual, que quede claro. Dios no aborrece a una persona homosexual. Hay que repetirlo 1.000.000 de veces. Esto es lo que enseña la Iglesia. Dios ama a las personas. Una tercera enseñanza. No debemos permitir que las personas homosexuales sean maltratadas, insultadas y sometidas a burlas. Las personas homosexuales tienen una dignidad, la misma dignidad que una persona heterosexual. Esto también conviene remarcarlo y es enseñanza de la Iglesia. No debemos permitir que las personas homosexuales sean maltratadas, insultadas y sometidas a burlas. Y aquí hay una doble moral.
muchas personas que están a favor de la unión entre homosexuales son las primeras en fomentar chistes, burlas, donde se ridiculiza a los homosexuales. Eso no debemos permitirlo. No debemos permitir burlas hacia las personas homosexuales. No debemos permitir maltratos físicos, psicológicos contra las personas homosexuales. Y esto exige un trabajo en conjunto. ¿Cuántas personas homosexuales cuentan el martirio que padecen por las burlas, o en los colegios, universidades, el bullying, y todo eso hay que erradicarlo? Eso no es cristiano. Hermanos, no debemos permitir que las personas homosexuales sean maltratadas, insultadas y sometidas a burlas. Las personas homosexuales tienen una dignidad, un valor sagrado. La Iglesia nos dice que un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Fíjense lo que dice la Iglesia, está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2358. Por si acaso, CS significa Catecismo de la Iglesia Católica, son siglas de la expresión en latín. CS significa Catecismo de la Iglesia Católica. Los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Hay que evitar todo tipo de maltrato. Hay que tratar a las personas homosexuales con respeto, compasión y delicadeza. Esto es enseñanza de la Iglesia. Esto no sale en los medios de comunicación. La Iglesia enseña que hay que tratar a las personas homosexuales con respeto, compasión y delicadeza. El cuarto punto, y esto ya no hace popular la doctrina de la Iglesia, es que el hecho de que se respete a una persona homosexual no significa que los actos homosexuales sean queridos por Dios. Los actos homosexuales, hay que decirlo, y hay que decirlo con claridad y caridad, son pecado grave. Fíjense, por un lado hablamos de la persona homosexual. Hay que respetarla. Hay que respetar a la persona homosexual. Por otro lado, los actos homosexuales no son queridos por Dios. Son pecado. Y es pecado grave. No lo digo yo, hermanos, está en la palabra de Dios. No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que tienen relaciones homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10. Las relaciones homosexuales son pecado, como la fornicación es pecado, como ver pornografía es pecado, como violentar sexualmente a alguien es pecado. Las relaciones homosexuales son pecado, hay que decirlo. No hay que tener miedo de decir la verdad. Eso no significa ser homofóbico. Ya hemos dicho, Dios ama a todos. Y hay que tratar a las personas homosexuales con respeto, con delicadeza, con compasión. Pero al mismo tiempo hay que decir que los actos homosexuales son pecado. El libro de Judas, por si acaso hay un libro en la Biblia que es Judas. Digo esto porque una vez me ha pasado que en un grupo una persona me dice, Padre Carlos, ¿puede darme alguna cita
donde se habla de que las relaciones homosexuales son pecado, y yo le dije, lee Judas, y se rió esa persona, me dice, Judas, padre, no sea bromista. Sí, lee Judas. Y esta persona me dice, pero si Judas se ahorcó, ¿cómo va a escribir un libro? Es que el Judas que escribió uno de los libros de la Biblia no es el Judas que se ahorcó, es San Judas Tadeo. Volviendo al tema, en el libro de Judas, donde todos son versículos, no hay capítulos, leemos la gravedad del pecado que había en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pecado se cometía en Sodoma y Gomorra? Habían actos homosexuales. Y eso ofendía a Dios. Dice Judas en estos versículos, como en Sodoma y Gomorra se fueron tras una carne diferente. Y eso suscitó el juicio de Dios. A Dios no le agradan los actos homosexuales, porque los actos homosexuales son pecado. Y esto me lleva al quinto punto. Los actos homosexuales son intrínsecamente malos. Hoy estamos celebrando a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II tiene una encíclica que se llama Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad. Y ahí el Papa señala la doctrina de la Iglesia sobre los actos intrínsecamente malos. ¿Qué son actos intrínsecamente malos? Actos que siempre son malos y nadie va a cambiar la moralidad de esos actos. Robar siempre es malo, mentir siempre es malo. Por eso no hay mentiras piadosas. ¿Cuántas veces los sacerdotes escuchamos, Padrecito, solo tengo mentiras piadosas? Hay que decirle a esa persona, las piadosas están en los conventos. No hay mentiras piadosas. La mentira siempre es mala. Matar es un acto intrínsecamente malo. Robar es un acto intrínsecamente malo. Mentir es un acto intrínsecamente malo. El adulterio es un acto intrínsecamente malo. Las relaciones homosexuales son actos intrínsecamente malos. Siempre van a ser malos. Nunca van a ser buenos. Por tanto, los actos homosexuales ofenden a Dios y dañan a la misma persona que los realiza. Son actos contra natura. Desgraciadamente decir esto no es políticamente correcto, pero yo no soy político, soy sacerdote. Y yo voy a responder ante Dios de lo que he dicho a mis fieles. Yo voy a responder ante Dios de lo que he predicado, si he sido fiel al Evangelio. Los actos homosexuales son actos inmorales, intrínsecamente malos, antinaturales, son contra natura. Y lo que es contra la naturaleza hace daño a la persona. Alguna vez he comentado esta anécdota. Estaban almorzando un sacerdote con una persona que es abiertamente partidaria a fomentar el llamado matrimonio gay, y esa persona le decía al sacerdote para provocarlo que la iglesia no tiene por qué meterse a hablar de actos contra natura, que no existen actos contra natura, cada uno es libre de hacer con su vida lo que le da la gana, y que la iglesia no debe usar ese lenguaje medieval de actos contra natura. Y el sacerdote estaba tranquilo, tomando su sopa. Y entonces le dice a esta persona, a ver, tú dices que no hay actos contra natura. Si no hay actos contra natura, en este momento comienza a tomar la sopa por el oído. Toma la sopa por el oído. Y esta persona le dice, no, pues, ¿cómo voy a tomar la sopa por el oído? Si tú dices que hay actos contra natura, toma la sopa por el oído. Si tomas la sopa por el oído, en un par de horas ya se te infectó el oído.
cambiando lo que hay que cambiar, aplica eso a los actos homosexuales. Punto, no sigo. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Catecismo de la Iglesia Católica número 2357. Hermanos, la doctrina está clara. Desgraciadamente, como no conocemos bien la doctrina, a veces nos dejamos llevar por interpretaciones sesgadas de un buen porcentaje de periodistas. Ningún papa puede cambiar la doctrina de la Iglesia. La doctrina está clara. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, son actos contra natura. Cierran el acto sexual al don de la vida. Entre dos varones no hay vida, entre dos mujeres no hay vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2357. Sexto punto, las personas homosexuales están llamadas a la santidad, es decir, a llevar una vida limpia, porque las personas homosexuales tienen la misma dignidad que las personas heterosexuales. Y por eso la Iglesia le dice a las personas homosexuales que no realicen actos homosexuales, porque eso daña su dignidad. Y las personas homosexuales están llamadas a la santidad, es decir, a llevar una vida limpia. Hermanos, en la Iglesia hay personas homosexuales que con frecuencia se confiesan, comulgan, que le rezan a la Virgen, y son personas ejemplares. Desgraciadamente, hay un grupo también de personas homosexuales que meten presión para querer que se legisle sobre aquello que no es moralmente correcto. Las personas homosexuales están llamadas a la santidad porque tienen la misma dignidad que las personas heterosexuales. Y así como a la persona heterosexual se le pide una vida limpia, lo mismo a la persona homosexual. La Iglesia dice que las personas homosexuales están llamadas a la castidad, igual que todos los bautizados están llamados a la castidad, solteros, casados, sacerdotes, religiosos, religiosas. ¿Qué es la castidad? La castidad es el ejercicio correcto de la sexualidad. La castidad lleva a dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. Y dice el catecismo que las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Eso es lo que la Iglesia pide a las personas homosexuales. Ser homosexual no es sinónimo de ser promiscuo, como desgraciadamente se quiere vender a través de películas, música, etc. Ser homosexual no es sinónimo de ser promiscuo. Las personas homosexuales están llamadas a una vida limpia, están llamadas a la santidad. Cristo da su gracia a todos. Y Cristo quiere que todos sean santos. El séptimo punto. Nunca una relación inmoral y desordenada puede ser lícita. No es correcto hablar de matrimonio homosexual. Esta expresión es absurda. ¿Por qué? Porque la palabra matrimonio viene de mater, que significa madre, y munus, oficio. La palabra matrimonio da a entender que hay transmisión de la vida. Mater y munus. Entre dos varones no hay transmisión de la vida. Entre dos mujeres no hay transmisión de la vida. Por lo tanto, decir matrimonio homosexual es como decir círculo cuadrado. O es como decir U y Alianza Lima. No se puede decir matrimonio homosexual.
Y no se puede hacer lícito, es decir, una ley no hace que una realidad que es inmoral sea moralmente buena. Imagínense ustedes que los políticos de un país X, voy a usar esto de un país X para no herir susceptibilidades, votan una ley por la cual los perritos ya no van a decir wow, wow, sino miau, miau. Imagínense los genios de un congreso Y legislan así. Desde mañana sacamos la ley por la cual los perritos ya no van a decir guau guau, sino miau miau. Pregunto, ¿los perritos ahora van a decir miau miau? No, ni que fueran bilingües. Van a seguir diciendo guau guau guau, porque está en su naturaleza. Las leyes no pueden cambiar la naturaleza. Y la naturaleza del matrimonio es que sea entre varón y mujer. Y solo hay transmisión de vida cuando hay un varón y una mujer. Entre dos varones no hay transmisión de vida. Entre dos mujeres no hay transmisión de vida. La relación homosexual es desordenada. Y esto no significa ofender a una persona homosexual. Significa decir la verdad. Hay un documento que es muy importante, y fíjense, hoy estamos celebrando la memoria de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II firmó un documento redactado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, que se llama Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, que yo les recomiendo que lo lean. Este documento fue firmado por San Juan Pablo II. Es un documento magisterial. Es magisterio, es enseñanza de la Iglesia. No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Queridos hermanos, voy a repetir, el matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. No se puede equiparar el matrimonio, varón y mujer, con las uniones homosexuales. El matrimonio es un camino de santidad. En cambio, las relaciones homosexuales van contra la ley de Dios, contra la ley natural. Lo cual no significa que las personas homosexuales, como ya lo he dicho, no estén llamadas a la santidad. Claro que sí están llamadas a la santidad. Punto 8. La unión civil entre personas del mismo sexo conllevaría abrir una puerta para equipararla paulatinamente a un matrimonio verdadero. Hay toda una estrategia del lobby gay, así se llama, lobby gay, y se refiere a personas homosexuales que están ideologizadas, con las cuales prácticamente no se puede dialogar, y que ciertamente son un porcentaje mínimo dentro del grupo de personas homosexuales, pero tienen una gran presión y un gran poder económico. Pues todo este lobby gay tiene toda una estrategia. Primero quieren que se apruebe la unión civil y luego pasarían al matrimonio homosexual. Es todo una estrategia que paulatinamente está ganando terreno. Y por eso la unión civil entre personas del mismo sexo, primero que no se puede, ya lo he dicho, legislar sobre una situación inmoral, y en segundo lugar, que estaríamos entrando en una vía que terminaría al final por aprobar el matrimonio homosexual. A eso se quiere llegar. Este documento que les he dicho, firmado por Juan Pablo II, dice: la Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual
ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Lo que tiene que hacer el Estado y los poderes de turno es buscar el bien común. Y el matrimonio forma parte del bien común. El matrimonio varón-mujer es célula básica de la familia es célula básica de la sociedad. El matrimonio varón-mujer forma parte del bien común. En cambio, las uniones entre personas del mismo sexo no forman parte del bien común. Por eso dice este documento firmado por San Juan Pablo II, que la Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. Y dice este documento, reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado. Fíjense, estaría una ley aprobando un comportamiento desviado, desordenado, y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de toda la sociedad. Vuelvo a lo que he dicho al inicio. Dios ama a todas las personas, también a las personas homosexuales. Hay que respetar a la persona homosexual. Hay que tratarla siempre con respeto, con delicadeza. Hay que erradicar todo tipo de burla, humillación, maltrato físico o psicológico contra una persona homosexual, pero al mismo tiempo hay que decir las cosas claras. Las relaciones homosexuales son desordenadas y la unión entre homosexuales no es parte del bien común, es una relación desordenada. Vamos al punto 9. Una expresión sin más del Papa no es magisterio. Por ejemplo, una entrevista. Si al Papa le hacen una entrevista y hace diferentes comentarios, eso no es magisterio. Solo es magisterio cuando hay un documento oficial explícito del Papa, por ejemplo, una encíclica, y con la clara intención de decir que es doctrina para todos los fieles. El Papa puede hacer una conferencia de prensa en un avión y lo que dice hay que escucharlo, pero estrictamente hablando lo que dice no es magisterio en ese contexto. El Papa puede hacer una entrevista, llama a un periodista, responde preguntas, lo que dice en las respuestas a las preguntas del periodista no es magisterio. En cambio, una encíclica sí es magisterio, una carta apostólica sí es magisterio, una exhortación apostólica es magisterio, o cuando define un dogma, que es el modo más solemne de magisterio. Por lo tanto, es bueno meternos en el contexto. Cuando uno escucha una expresión del Papa, tiene que meterse en el contexto. ¿Dónde está esa expresión? ¿En una encíclica? ¿En una carta apostólica? ¿En una exhortación apostólica? ¿O ha sido una entrevista? ¿O ha sido de repente una expresión coloquial? Como también lo hace nuestro querido Papa Francisco. Tiene muchas expresiones coloquiales. Por ejemplo, el Papa dice con ese acento argentino, no balconés. Es una expresión que usa cuando se dirige a los jóvenes. ¿Eso es magisterio? No. Es una expresión coloquial. Entonces, es bueno saber dónde está la expresión del Papa. Está en un documento. Si está en un documento, ¿qué tipo de documento? Encíclica, carta apostólica, exhortación apostólica, una homilía, una catequesis. Pero también esto pasó con Juan Pablo II, con Benedicto XVI. A los papas se les entrevistan, a veces se sacan libros. Lo que está ahí, estrictamente hablando, no es magisterio. Pueden ser incluso opiniones personales, pueden ser matices propios, pueden ser incluso
posturas teológicas, porque dentro de la teología hay diferentes posturas, pero lo que nunca va a hacer un papa es cambiar la doctrina, nunca. Jesús ha prometido que su iglesia va a permanecer en la verdad. Si un papa cambiara la doctrina, llevaría a la iglesia al abismo. ¿Y qué ha dicho Jesús? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Muchos se aprovechan de expresiones sueltas del Papa en un contexto no doctrinal para querernos hacer creer que la iglesia ha cambiado su doctrina. Hermanos, no hay que ser ingenuos. La iglesia tiene enemigos. En muchos periódicos hoy ha salido: Papa aprueba matrimonio gay. Mentira, hermanos, mentira. El diablo es el padre de la mentira. Pinocho es ñato al lado del diablo. Y fíjense, ¿por qué no se fijan en las veces que el Papa Francisco ha señalado el valor sagrado del matrimonio y ha rechazado la ideología de género? ¿Por qué no se fijan aquellos que hoy han puesto en portadas: Papa aprueba matrimonio gay? ¿Por qué no se fijan las veces en que el Santo Padre ha señalado que el matrimonio es entre varón y mujer, y al mismo tiempo ha indicado, como dice la Iglesia, que debemos respetar a las personas homosexuales? Y esa es la intención del Papa en esa expresión. Una persona homosexual no puede ser votada de su familia. ¿Cuántas veces los sacerdotes escuchamos de un padre de familia, de una madre de familia, que se ha enterado que su hijo es homosexual, y a veces por el machismo que hay en este país, sobre todo el varón quiere votar al hijo de la casa, y hay que decirle: no lo votes, es tu hijo. La persona homosexual merece tener una familia, pero familia no significa pareja. Familia es tener un papá, una mamá, unos hermanos que lo quieran, que lo acojan. Un padre de familia tiene que acoger a su hijo si es homosexual, o a su hija si es homosexual. Se es padre siempre, se es madre siempre. Fíjense lo que dice el Papa Francisco, pero esto no sale en los periódicos. Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio, con el fin de no contradecir la sensibilidad actual para estar a la moda, o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Lo dice el Papa en un documento magisterial, Amoris Laetitia número 35. Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio. El matrimonio es sagrado. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, es la ideología de género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Lo dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia número 56. Ojalá que los periodistas lean este número. El Papa con claridad señala no a la ideología de género. La ideología de género vacía el fundamento antropológico de la familia, porque el fundamento antropológico de la familia es el matrimonio, que es entre varón y mujer. Y esto lo dice el Papa Francisco. Y el Papa Francisco dice en Amoris Laetitia cómo, desgraciadamente, esta ideología de género está haciendo daño a los niños. No voy a leer todo el texto porque no quiero cansarlos. Simplemente les invito a que lean lo que dice el Papa Francisco en la número 56 de la Amoris Laetitia. El Santo Padre, con claridad, dice no a la ideología de género. Vacía el fundamento antropológico de la familia. Destroza el matrimonio, que es entre varón y mujer. Y hay que cuidar que esta ideología no siga haciendo daño a los niños. Y dice el Papa: no caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Se refiere a aquellos que promueven la ideología de género.
Nosotros hemos sido creados o como varón o como mujer. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. El punto 12 es el siguiente. Cuando el Santo Padre habla en un contexto no doctrinal, debemos ir a las fuentes oficiales. Muchas veces el Papa tiene expresiones coloquiales o quiere manifestar una intención con frases que luego las aclara, porque hay que decir, el Papa Francisco tiene un lenguaje bastante coloquial y por eso no debemos aceptar interpretaciones sesgadas y malintencionadas. El Papa lo que quiere es que se respete a las personas homosexuales y que haya una protección siempre sobre la persona homosexual. Y en ese sentido él habla de que la persona homosexual debe tener siempre una familia, que se refiere el Papa no a que tenga pareja, sino a que no sea esa persona rechazada por su familia. Y al mismo tiempo, si la persona homosexual se encuentra desprotegida, pues, y si se le puede proteger legalmente a la persona homosexual como persona, pues todo lo que es protección a la persona, bendito sea Dios. Pero lo que no se puede aceptar nunca es que se legisle sobre lo inmoral. Como católicos, debemos acompañar siempre al Santo Padre con nuestra oración y cariño. Al mismo tiempo, debemos preocuparnos por conocer la doctrina moral de la Iglesia, que nadie puede variar. El Papa Francisco dijo una vez: yo soy hijo de la Iglesia, cuando le malinterpretaron también una expresión. El Papa Francisco dice también: sí a Cristo, sí a la Iglesia. El Santo Padre tiene la intención de mostrar la misericordia de Dios, tiene la intención de acercar a la gente a la Iglesia, y por eso también trata siempre de considerar puntos que son ciertamente límites, y como he dicho al inicio de la charla, no fáciles de tratar, pero de ninguna manera el Papa Francisco quiere cambiar la doctrina de la Iglesia, porque ningún Papa la va a cambiar. Los actos homosexuales son intrínsecamente malos. Eso nadie lo puede cambiar. Quiero invitarles a que lean estos documentos: Carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, del año 1986, el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 2357 y 2359, y Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, del año 2003. Estos tres documentos fueron escritos en el pontificado de San Juan Pablo II. Fíjense, para Dios no hay casualidad, lo que hay es cristialidad. Hoy es la memoria de San Juan Pablo II. Y fíjense, en el pontificado de San Juan Pablo II se explicó con claridad la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad. Tenemos la Carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, del año 1986, que fue un documento redactado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, firmado por San Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 2357 al 2359, y este documento, Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, del año 2003. Aquí está la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad. El Papa Francisco no está cambiando la doctrina. Ciertamente él quiere que haya más humanidad sobre las personas homosexuales. Esto sí es verdad, y hay que decirlo, y utiliza expresiones que nos pueden resultar a veces chocantes, pero de ninguna manera el Papa ha dicho: estoy a favor del matrimonio gay. Eso no lo ha dicho, ni lo puede decir. Queridos hermanos, ya para terminar,
para que puedan tomar su caldito de pollo. ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? ¿Saben? ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? Caldito seas. Así que van a tomar su caldito de pollo. Oración por el Santo Padre. Jesús, tú que has prometido que las fuerzas del infierno no derrotarán a tu iglesia, te pedimos que cuides y protejas de todo mal al Papa Francisco, a quien has elegido para guiar a tu pueblo. Señor, ilumina con el Espíritu Santo al Papa, para que nos confirme en la fe y nos ayude a vivir las exigencias del Evangelio. Acoge siempre, Jesús, las intenciones de tu vicario en la tierra, y por intercesión de María Santísima, Madre de la Iglesia, libra al Papa Francisco de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Que quede claro, el Papa no cambia la doctrina, no hagamos caso a las interpretaciones sesgadas, malinterpretadas de un buen porcentaje de medios de comunicación que quieren que la iglesia se vuelva mundana. Nosotros seguimos a Cristo, el Evangelio es exigente. Para terminar, quiero darles la bendición con la reliquia de San Juan Pablo II. Aquí tengo la reliquia de San Juan Pablo II. Quiero bendecirles con esta reliquia que es una gotita de la sangre de San Juan Pablo II. Que San Juan Pablo II nos ayude a ser fieles a Jesús, a querer mucho a la Virgen, a rezar todos los días por el Papa Francisco. El Papa dice, recen por mí porque lo necesito. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, hermanos. Firmes en la fe. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.